Anabel, es un gusto realmente exponer para esta materia dimensiones éticas en los sinópticos. Um, Debo aclarar que son como 5 veces ya o más que he intentado explicar y poder sacar este video, pero no ha sido posible. Gracias por su espera. En relación a la ética y este mundo contemporáneo han surgido muchas preguntas, muchas inquietudes, y desde tiempos antiguos se han manejado varios sistemas éticos como el hedonismo, el positivismo moral, la ética situacional, la ley natural. En el Antiguo Testamento los sistemas éticos que regían eran realmente el del contrato, vasallaje o el de la ley natural. Sin embargo, es interesante poder ir a los sinópticos y ver qué ética es la que se mueve o la que salta de estos sinópticos. Jesús es el fundamento que saltan desde esos sinópticos y que es considerado de los mismos autores en las lecturas que fueron asignadas para esta materia. El objetivo de este trabajo es hacer un recorrido sobre la ética de los sinópticos, considerando algunos autores como Madina, Segalla, Nardoni, Repau, Saune, Roland, etc. Y recordando algunos conceptos esenciales, destacando algunos elementos también relevantes. He dividido este trabajo en 4 puntos: los evangelios sinópticos, la fuente Q, la ética en los sinópticos y algunos acentos éticos en los sinópticos. Para ello, me voy a ir ya inmediatamente al primer punto, que es la ética en los sinópticos. Evangelios sinópticos, primero. Y aquí debo primero explicar qué es evangelio. Evangelio viene de evangelio, que significa buenas noticias. Y en los evangelios sinópticos está muy ligado, íntimamente ligado con el tema de la salvación, desde un aspecto más carismático como muerte y resurrección. Sin embargo, Segalla hace una gran diferencia entre el siglo I y el siglo II. En el siglo I se entendía como algo más carismático en relación a Jesús, en relación a esa muerte y resurrección, pero en el segundo siglo se hizo un cambio a todo el tema literario. Aquí es importante definir lo que significa sinóptico, y sinóptico es visión o una perspectiva en común. Ellos escriben, los tres, Mateo, Marcos, Lucas, escriben sobre una visión en relación a Jesús, la vida y hechos de Jesús. Y hay algunas preguntas que Segalla se hace, como por ejemplo, ¿estos evangelios sinópticos son obras literarias? ¿Tienen formas literarias o comunes con alguna literatura de la época? ¿Podemos definir de alguna u otra forma el género literario evangelio? Desde esa perspectiva, entonces, la respuesta que se hace es que sí, hay una dignidad literaria y que sí hay una pertenencia a la literatura como tal, a la literatura media, y que incluso hay una correspondencia con la literatura anterior, con la literatura que le procedió a estos que le antecedió, a estos evangelios sinópticos. Como también se nos dice que el género sigue abierto, pero que se podría hablar de un género literario singular, como podría ser el histórico carismático. Han habido algunas discusiones y debates en relación al tema de la redacción de estos evangelios sinópticos, y hay algunos problemas que se han hecho. Hay algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué escritor toma de este escritor? ¿Por qué en algunos hay algunas diferencias en relación a los escritos, etcétera? Y yo, como lectora, aunque Segalla no habla de las etapas en la transmisión como tal, yo menciono como lectora que sí hay algunas etapas en la transmisión y redacción de los evangelios sinópticos. En primer lugar, la vida de Jesús. En segundo lugar, los testigos oculares. En tercer lugar, la comunidad primitiva que se encarga de transmitir lo que ha de alguna otra forma escuchado de los testigos oculares. En cuarto lugar, los documentos escritos antes de los evangelios sinópticos canónicos. Y por supuesto la última etapa, que serían estos mismos sinópticos.
Los exégetas o teólogos del siglo XVIII nos hablan de un problema en tres partes: la triple redacción, que tiene que ver con los versos que se repiten; la doble redacción, que tiene que ver con los temas parecidos en Lucas y Mateo; y la simple redacción, que tiene que ver con los versos originales. Pero como vemos acá, también hay teorías sinópticas que han sido de mucha discusión, y hay muchas teorías de redacción. Sin embargo, el autor Segalla menciona algunas, como las dos fuentes, que serían Q y Marcus; Griesbach, que es en el origen por Mateo; Boismar, que habla del origen, o él plantea tres fuentes en los documentos A, B y C; y Roland, que habla del helenista y paulino. Pero, ¿y la fuente Q qué? Porque la fuente Q también ha sido base para estos escritos sinópticos. Entonces creo que es considerable hablar sobre la fuente Q, el número 2. Esta fuente Q es hipotética, es común a Mateo y Lucas, no Marco y mucho menos Juan. Los temas que de alguna u otra forma se hablan aquí en la fuente Q es el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, la infancia de Jesús, las tentaciones, etc. Se ha determinado que estos contenidos de la fuente Q son, como dicho, sueltos del mismo Jesús, pero la fuente Q tiene subfuentes, y que seguramente Lucas y Mateo tomaron de la fuente Q, pero también tomaron de distintas subfuentes que procedían de esta fuente Q. Para Bach, reconstruir el documento Q presupone que fue originalmente un texto escrito y que también fue un texto en griego. Entonces es posible que Mateo y Lucas hayan tenido una copia. Y también esto de las subfuentes también explicaría esta diferencia que hay entre Mateo y Lucas en relación a las bienaventuranzas, con Mateo 8 y Lucas con 4. Proveniente este escrito de Galilea, específicamente de la región alrededor del lago de Genesaret, aproximadamente entre los años 40 al 50 después de Cristo. En el punto 3, ya hablando específicamente de la ética en los sinópticos, he tomado dos líneas, como vemos ahí: la ética y la escatología, y la ética y la justicia. Ahora voy a proceder a explicar la ética y la escatología. Para el autor Serraje, la ética está ligada al reino de Dios, pero también está ligada a la escatología. Y en el reino de Dios, Jesús es básicamente su fundamento expresado en su forma de vida, en su mensaje, en su actuar. La idea de esperanza del reino de Dios en relación a Jesús es muy diferente a la que se movía en la época, pues el reino de Dios y esa idea mesiánica de esperanza estaba fundamentada en todo un reino humano, revolucionario, político, mientras que Jesús tenía otra concepción. Y aquí es obviamente cuando entendemos que el reino de Dios está cerca, pero también hay una gran tensión entre ese ya, pero todavía no, que es presente pero futuro a la vez. O sea, no se pueden dividir estas dos, porque las dos se entrelazan. Y entonces aquí tendríamos que anticiparnos en ese eschatón, ¿no? Que hace el judaísmo. Y que obviamente la presencia del reino de Dios no se haya ligada ni a épocas, ni a tiempos, ni a sectas, ni a lugares sagrados, ni nada por el estilo. Jesús no conecta el eschatón al igual que lo hace el judaísmo. Jesús lo separa de lugares, de épocas, como ya mencioné, no está dependiendo de nada, no está limitado por algo. Y Jesús entonces se manifiesta, y esa manifestación trastorna el presente sin quitar esa expectación futura de la que se habla. Pero también el reino aquí está muy relacionado íntimamente con el tema de la salvación, que tiene ese carácter salvífico, y que esta salvación de alguna otra forma en este reino se hace visible es a través de los signos, a través de los señales, como por ejemplo sanidades, exorcismos, pero que siempre van en relación a aquellos más necesitados o más desposeídos. Esta ética también de Jesús tiene que ver con la sabiduría, la soberanía, la bondad de Dios en relación al hombre. Se habla de un reino de Dios que es prometido también,
Pero también se nos habla de una gran diferencia entre lo que es la escatología y toda la tradición sapiencial. Incluso en las mismas predicaciones de Jesús, según el autor de Serraje, habla de las tradiciones sapienciales y cómo a Jesús se le ve como un maestro sabio más que como un profeta escatológico. Y es que esta escatología de alguna otra forma trastoca también el tema de la tradición sapiencial en función de ese mensaje escatológico, pues debemos entender la escatología como lo urgente, como lo que puede ser aterrizado en el día de hoy, no solamente lo que es el futuro. La segunda línea, que entonces es la ética y justicia, he tomado dos autores. En primer lugar, a Nardoni, que nos habla de que la justicia es, en Mateo principalmente, él la define como una obligación moral hacia el otro, y que esta justicia no es teórica, es una justicia totalmente práctica. Y esta justicia la podemos encontrar de la mejor forma es en las bienaventuranzas, en el sentido de que esta justicia puede ser aplicada a aquel que tiene, que es desposeído, a aquel que es oprimido, a aquel que es marginado. Podríamos ver entonces la justicia desde dos perspectivas según Nardoni. Una en el sentido de Dios como el que restablece y levanta a aquel que es oprimido, y la segunda línea, aquel hombre que mira en armonía en relación a sus relaciones con el prójimo, y no solamente hablando de persona a persona, sino también en relación a la naturaleza misma. La relación con el prójimo entonces tiene que ver con la compasión, y por eso él habla de la justicia superior, que es imitar esa compasión de Dios en relación con el prójimo para ayudar al más necesitado. Y es por eso que Jesús increpa a los fariseos y a los hipócritas, ¿no? Y les dice: ustedes solamente quieren ser vistos, ustedes solamente quieren ser reconocidos, ustedes solamente están pensando en ustedes mismos, pero hay que pensar en el otro. La justicia es una obligación moral hacia el otro. Y el segundo autor es Serraje, que habla de una justicia mejor. Y también se basa en Mateo, porque para Marcos no se ve tan esencial esto de la justicia. Y toda la obra, doctrina de Jesús, es una continuidad para el Serraje del Antiguo Testamento en relación a Jesús. Y está conectado obviamente con Israel y la iglesia. Lo importante aquí es que en Mateo Jesús predica la justicia mejor con sus acciones, con su vida, con sus palabras. Y la característica definitiva sería el seguimiento, el servicio y el sufrimiento en relación, incluso hasta los mismos discípulos, porque el autor decía que para un seguimiento el tema del poder no era básico, menos si es para abusar y aplastar a los demás, sino más bien una cuestión de servicio. Y los frutos y las obras entonces están en relación justamente a ese seguimiento, a ese discipulado. Por eso serían bienaventurados. La última parte es los acentos éticos en los sinópticos, que me habla entonces de algunos fundamentos, algunos acentos como el honor y la vergüenza. En relación al honor y la vergüenza está siempre compuesto por lo masculino y lo femenino. El honor abrazaba a los hombres y la vergüenza abrazaba incluso a las mujeres. Y he tomado algún pasaje, el pasaje de Mateo 15, 21 al 28, que me habla de la mujer cananea, y aquí se ve el estatus de la mujer, que es un estatus de vergüenza por ser cananea, por ser mujer, y en el caso de Jesús, abrazado por el honor, por ser hombre y por ser un maestro de la época. La personalidad diádica, que se habla del diadismo, que es que el individuo se ve y se reconoce según la imagen del grupo, y su pertenencia justamente está en relación a ello. La tercero es el patrón cliente, la relación, y aquí puede comenzar por un favor, por un desafío, por una ayuda, y esta mujer cananea obviamente le pide toda una ayuda, se arrodilla, se postra ante él, le dice incluso Señor. Entonces aquí sí se reconoce ese tipo de relación. Y por último, los bienes ilimitados, que el autor Malina, o la autora Malina, va a decir que en el mundo mediterráneo la sociedad lo que la caracteriza es que es campesina, no por el trabajo que sea, sino más bien en relación al espacio e interacción que ocupaba en este mundo. La Palestina era algo muy rico, tierra muy rica, y que obviamente bendecía a sus poblaciones. Y para ella la sociedad estaba dividida en varias categorías: élites, ciudadanos no pertenecientes a élites urbanas, los campesinos y los marginados. La élite era en minoría.
obviamente. Entonces, por lo que la élite era minoría, entonces se perciben los recursos como limitados. Es importante aquí, entonces, creo que ya se me acabó el tiempo. Voy entonces inmediatamente a indicar que aunque Dios se entiende como el dueño de la tierra, los bienes eran limitados, pero las familias eran llamadas a cuidar a ellos lo que tenían, y por eso entonces se mantendría el orden social. Como conclusión, entonces indico lo siguiente: la ética no se define por el accionar del ser humano, por el egoísmo, sino más bien por el amor y la intención del corazón, como lo hace Jesús. Segundo, que no se puede separar ética, escatología y reino de Dios. ¿Cómo vivimos esa dimensión entonces ética y escatológica hoy? Tercero, que debemos siempre reflexionar en la ética, no como oprimida por el nihilismo, por el hedonismo, por el narcisismo, sino cómo aplicamos más bien entonces esa ética de Jesús para una libertad. Cuarto, que Jesús, la ética de Jesús en los sinópticos, el ser humano adquiere un valor para dignificar, sobre todo a aquellos desposeídos como las mujeres. Y por último, que la ética en los sinópticos es dinámica y es creativa. Entonces, en la ética de los evangelios se ve el amor, el respeto, el amor, la dignidad y todo el tema de la libertad. Muchísimas gracias, profesora. Espero que esto haya servido. Bendiciones.